Le pido que ahí donde está pueda inclinar su rostro y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias por este día y te doy gracias una vez más por la oportunidad que nos das de reunirnos, de adorar y bendecir tu nombre y también de meditar en tu palabra. Espíritu Santo, yo te pido que tú me uses en esta mañana y que tú también abras los oídos físicos y espirituales de cada una de las personas que estará escuchando este mensaje. Ayúdanos a poner en práctica la teoría, ayúdanos a poner en obra lo que vamos a estar escuchando el día de hoy y Señor, que sea de edificación para tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, quiero comenzar este mensaje leyendo esta frase de un artículo sobre Esteban, tomado de este sitio que se llama God Questions o Tienes Preguntas, y dice lo siguiente: siempre ha habido creyentes fieles cuyo amor y compromiso con el Señor parecen brillar tanto que otros a su alrededor lo notan. Y Esteban era un hombre así. No se sabe nada acerca de la vida personal de Esteban, de sus padres, sus hermanos, o si tuvo esposa o hijos. Sin embargo, lo que se sabe acerca de él es lo que verdaderamente es importante. Fue fiel, incluso cuando se enfrentó a una muerte segura. El día de hoy vamos a platicar sobre Esteban. Y Esteban lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulos 6 y 7, y después se hace una breve mención en otras ocasiones, pero muy breve. Y como bien dice esta pequeña frase que aparece acá, hay muchas cosas que no sabemos de él, pero de lo que vamos a estudiar, pues nos deja un impacto muy profundo. Y he titulado el mensaje de esta mañana El testimonio de Esteban, y lo voy a dividir en 4 partes. Vamos a hablar de la elección de Esteban, vamos a hablar del arresto de Esteban, el discurso de Esteban y finalmente la muerte de Esteban. Y antes de comenzar con la elección de Esteban y también de los otros 6, déjenme poner un poquito de contexto de lo que vamos a estar leyendo. Si me acompañan ahí a Hechos capítulo 6, en los primeros 2 versículos dice lo siguiente: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora hay que entender aquí un par de cosas. Jesús ya murió, ya resucitó, ya ascendió a los cielos. Judas ya también se murió y dice ahí que están los 12, porque hay que recordar que una vez que muere Judas, están los 11 y tienen que pensar quién es la persona que va a sustituir a Judas. Entonces en este grupo de 12 ya encontramos a Matías. Y aquí están los 12 apóstoles diciendo que ellos se tienen que enfocar a lo que han sido llamados. Ahora, aquí aparece una expresión que dice: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
Y podríamos tener el error de pensar, perdón, de pensar que están haciendo menos el servicio de las mesas y están diciendo, híjole, nosotros nada más nos podemos dedicar a la predicación. Estos 12 apóstoles tenían muy claro lo que tenían que hacer, pero además tenían muy clara la necesidad que se estaba presentando en la iglesia primitiva. Y hay que recordar un par de cosas muy importantes para que vean que no era cualquier cosa el delegar el servicio de las mesas. Porque acuérdate, se están quejando de la distribución de los alimentos. Si echamos un vistazo a lo que pasó en el capítulo 2:41 en Pentecostés, dice que se unieron unas 3,000 personas en la Reina Valera, pero sabemos que esas 3,000 personas está haciendo referencia únicamente a varones. Y entonces, vamos a pensar que la mitad de ellos sí tenía mujer, estaba casado, pues podríamos estar hablando de más de 4,500 personas pensando en niños. Se unieron y luego en el 2:47 dice que se unían cada día los que debían de ser añadidos. Entonces no nada más se quedó en los 3,000, seguía aumentando el número de personas que ya era parte de esta iglesia. Ahora, es probable que algunos de ellos estuvieran en el mismo lugar físicamente y hay otros que tal vez ya se estaban yendo a otros sitios. Pero al final del día, la iglesia estaba creciendo en una manera impresionante. La distribución de estos alimentos y el servicio de mesas no era cosa pequeña. Hay que contemplar también que al inicio del libro de los Hechos hemos estado estudiando que había un llamado especial a compartir alimentos, a compartir otros recursos y que esa iba a ser una distinción práctica y necesaria de la iglesia primitiva. Entonces no era cualquier cosa estar atendiendo a tanta gente y además aquí se resalta a las viudas. Y entonces pues se necesitaba de un devoto y sabio equipo de trabajo. Porque imagínate, si estás atendiendo a esta cantidad de personas que necesitas estar orando, necesitas estarle enseñando y aparte les tienes que dar de comer, pues obviamente los 12 eran insuficientes. La Biblia del Diario Vivir dice, los cristianos de habla griega tal vez eran judíos de otras tierras que se convirtieron en Pentecostés. Los cristianos de habla griega murmuraban sobre el trato injusto hacia sus vidas. Ahora, aparentemente hay algunas cosas que vemos de la iglesia primitiva que diríamos, híjole, si tan solo fuéramos como ellos, a veces se visualiza como una iglesia perfecta, pero ya vemos desde el capítulo 6 que ya hay murmuración también, o sea, el chisme ahí está presente como siempre. Y entonces estos están murmurando, pero dice, para resolver el problema, los apóstoles buscaron 7 hombres respetados de habla griega que se encargaran del plan de distribución de alimentos. Entonces sí, hay un problema que está surgiendo, hay una necesidad que está ahí presente, que es el tema del servicio a las mesas y distribución de alimentos, y con un especial énfasis en las viudas, y entonces los apóstoles toman una decisión y hacen un llamado a estos 7, y dice, a medida que la iglesia primitiva crecía en tamaño, sus necesidades también aumentaban. Una de ellas fue la de organizar la distribución de alimentos a los necesitados. Los apóstoles necesitaron enfocar toda su atención en la predicación, de manera que eligieron a otros para que administraran el programa de alimentos. Esta tarea administrativa no se tomó a la ligera. Ahora miren, solo para que visualicen un poco de lo que sucede con estas tareas que tal vez se podrían ver como menos o más de talacha, por decirlo así. Ustedes acaban de tener un campo de verano, ¿no? Y las personas que se involucraron en el campo de verano para atender a los niños que llegaron, porque no nada más había niños de esta congregación, habían otros niños que fueron invitados, saben lo que se requirió para tener muchas cosas listas, incluyendo el simple hecho de sacar bancas de este lugar y dejar esto listo para que un lunes esto estuviera funcionando como una sala de usos múltiples. Y luego le agregas papelería, le agregas preparar todo lo que se necesita para las manualidades, lo que tengan que comer, si necesitaban preparar alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se podría ver como algo
menor a lo que suceda un domingo en la mañana con un mensaje como este. Pero toda esa labor que se tuvo que hacer día a día, ahora imagínate, no nada más para atender a un par de, tal vez ciento y tantos, sino a miles de personas que tenías que estar atendiendo. Y entonces por eso esta tarea administrativa no se toma a la ligera y se lo toman muy en serio. Y viene la elección de los 7, incluyendo a Esteban. Ahora, yo me voy a concentrar en Esteban, pero obviamente vamos a platicar un poco de los demás. Continuamos la lectura entonces y dice en el verso 3 al 5, esa es la instrucción que dan los apóstoles: buscad pues, hermanos, de entre nosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe. Y luego vienen algunos nombres por si están pensando tener hijos, ahí vienen varias ideas innovadoras: a Prócoro, a Nicanor, a Timón, no viene Pumba, solo viene Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y seleccionan estos 7. Ahora me voy a brincar a lo que dice el verso 8 porque quiero resaltar algunas cualidades que se habla de estas personas. En el verso 8 dice la primera parte: y Esteban, lleno de gracia y de poder. Yo quiero que veas las cualidades que se resaltan de estos 7 y lo voy a conectar con lo que decía hace rato. Porque podríamos decir, ay, pero solo iban a servir las mesas. Pero en este solo servir las mesas, dice que estos hombres eran de buen testimonio, que curiosamente la palabra que va a aparecer ahí en el griego es la que traducimos al español como mártir. Un testigo es un mártir. Eran hombres llenos del Espíritu Santo y eran hombres llenos de sabiduría. Eso es lo que dice en el verso 3, que tenían estos 7 personajes como características para la labor que se les iba a asignar. Hombres de buen testimonio, hombres llenos del Espíritu Santo y hombres llenos de sabiduría. Y de manera particular, Esteban es el único que se le resaltan características adicionales. En el verso 5 dice que era un hombre lleno de fe y otra vez se menciona que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y en el verso 8 dice que era un hombre lleno de gracia y de poder. Entonces, primera cosa es, vemos unas características que tal vez tú las podrías pensar para otra tarea más importante. No sé, o sea, tal vez si pensaras en el pastor dirías, sí, quiero que sea un hombre de buen testimonio, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre de sabiduría, un hombre lleno de fe, un hombre lleno de gracia. Pero estas cualidades también se necesitaban para una tarea como el del servicio en las mesas. Y la Biblia del Diario Vivir nos lo pone de la siguiente manera, dice: note los requerimientos para los hombres que se encargaron del programa de alimentación. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Los trabajos que requieren responsabilidad y trato con personas necesitan líderes con estas cualidades. Debemos buscar los que son espiritualmente maduros y sabios para dirigir hoy nuestra iglesia. Estas van a ser personas que iban a tomar un lugar muy importante porque lo estaban haciendo los apóstoles y necesitaban delegar la tarea en personas que pudieran hacerlo de una muy buena manera. Y otra vez, no era cualquier cosa. En la Biblia Diario Vivir también dice, el requisito, pensando en un Esteban, el requisito más importante para cualquier clase de servicio cristiano es estar lleno de fe y del poder del Espíritu Santo. Y entonces, independientemente de lo que te pongan a hacer, independientemente del servicio que tú brindes, pues sabes que no depende de ti. A mí me llama mucho la atención que no se registran características como eran buenos para cocinar.
¿no? Eran buenos para hacer compras y encontrar artículos a buen precio. Eran buenos para negociar. No vienen esas cosas. Probablemente lo eran, o probablemente alguno de ellos sabía cocinar, probablemente alguno de ellos era bueno en algo o aquello, pero lo que resaltan son características que al final del día van de la mano para alguien que va a estar sirviendo a la iglesia. Y yo lo que te quiero preguntar ahí es si tú tienes algunas de estas cualidades. Si tú podrías decir, independientemente si eres hombre o mujer, si tú podrías decir que eres de buen testimonio. O sea, si ya desde ahí comenzamos, o si en otra versión dice de buena reputación, ¿no? Yo acabo de platicar ahorita que arrancamos clases, acabo de platicar con un alumno que me reportaba que se sentía triste y le pregunto qué pasó y me dice, pues es que acabo de tronar con mi novia, ya llevaba con ella 7 meses, o sea, él es de nuevo ingreso a preparatoria y ya llevaba 7 meses con ella desde secundaria y me dice, pero además me acabo de enterar que ya anda con alguien más de aquí de la escuela, ¿no? Y se me hace muy mala onda eso, profe. Y le digo, ¿y tú qué estás haciendo? No, pues es que yo suelo cuando me pasa eso, pues de manera inmediata, y me utilizó una palabra que no puedo decir aquí en el púlpito, pero de manera inmediata pues estoy saliendo con diferentes chavas, ¿no? Y es como mi manera de resolver esa situación, ¿no? Y yo algo que le dije es, pues, como suele por ahí decirse, ¿no? Le digo, yo creo que has escuchado la frase de que un clavo no saca otro clavo, ¿no? Para empezar. Y le digo, y además de eso, si no estás esperando sanar adecuadamente la herida, además de eso, le dije, tienes que pensar en tu reputación. Tienes que pensar en el testimonio que, bueno, no dije esa palabra, pero tienes que estar pensando en la manera en la que también la gente va a opinar de ti, porque claramente me estás diciendo lo que tú estás haciendo. Y si tú piensas de una manera de tu exnovia porque ya anda con alguien más, pues imagínate que lo que va a pensar la gente también de ti. Porque la reputación se vuelve importante. Entonces, yo te preguntaría, ¿eres de buen testimonio? ¿Tienes buena reputación? ¿Te consideras que tienes fe? ¿Te consideras que el Espíritu Santo habita en ti? ¿Te consideras que eres una persona que tienes sabiduría para tomar buenas decisiones? Incluso como a Esteban, ¿te consideras que estás lleno de gracia y del poder de Dios? Si la respuesta es que sí, entonces estás listo para servir. Si la respuesta es que no, pues la Biblia dice, por ejemplo, en el tema de sabiduría, pues si que te falta sabiduría, ¿qué dice? Pues que se la pidas a Dios. Y el Espíritu Santo no depende de ti, también lo puedes pedir. Y la gracia tampoco depende de ti, también puede venir de parte de Dios. Y el poder de Dios está disponible para todos. Entonces, no hay pretexto para no contar con estas cualidades y decir, yo estoy aquí para servir de alguna manera. Seguimos con la lectura de la palabra. En el verso 6, después de que han seleccionado a los 7, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y esta era una antigua práctica. Esto lo vemos desde el Antiguo Testamento. Vienen, imponen manos, y esa imposición de manos traía un simbolismo muy especial porque era de alguna manera estarlos dedicando, apartándolos para que cumplieran un servicio especial. Y pueden por ahí echar un vistazo a lo que aparece en el libro de Números. Y hay una imposición de manos para estos 7 que se les ha encomendado una tarea muy especial. Y van a comenzar el servicio y tienen la aprobación de la multitud. Y en el verso 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora, aquí no sabemos cuánto tiempo ha transcurrido entre que identifican la necesidad de la distribución de alimentos, seleccionan a los 7 y luego aparece este verso 7 que dice que la palabra crecía y que el número de discípulos se multiplicaba. Yo quiero pensar que está transcurriendo algo de tiempo en la que ya los 7 están trabajando, están haciendo su trabajo a lo que les han encomendado y los apóstoles se siguen dedicando a la oración y a la predicación. Porque dice ahí que incluso algunos sacerdotes obedecían a la fe.
¿Y esto qué quiere decir? Que ese enfoque de lo que los apóstoles habían sido llamados a hacer, que era compartir el evangelio, estaba trayendo fruto. La decisión de encomendar a otros hombres a una tarea importante como el servicio de las mesas para enfocarse a lo que ellos habían sido llamados a hacer, estaba trayendo fruto a tal grado que algunos sacerdotes se estaban convirtiendo. Estos sacerdotes se estaban convirtiendo y estaban yendo en contra de lo que un concilio judío podría establecer. Estaban incluso poniendo en peligro su propia posición. O sea, trata de visualizarlo y lo tengo que hacer de una manera como pensando en nuestra cultura mexicana. Imagínate que hay un trabajo tal de la iglesia primitiva que de pronto el sacerdote de la parroquia de 2 cuadras está diciendo, oye, yo también creo eso, pero tengo que seguir ahorita con mi servicio de sacerdocio. Y por allá el de 2 cuadras para allá también dijera, oye, yo también como que creo lo que me estás diciendo, cuéntame más. Era algo lo que estaba sucediendo, un cambio de paradigma para el sacerdote judío apegado solamente a la escritura y a las leyes y a lo que se le había indicado hacer, y de repente estaban creyendo en el evangelio. Imagínate lo que podría pasar con esos sacerdotes que se estaban convirtiendo. Y era el impacto que estaba teniendo el enfoque de los apóstoles en continuar la predicación, pero porque habían delegado un trabajo muy importante. Y entonces aquí tal vez la pregunta es, si nuestro servicio, y otra vez, independientemente de lo que estemos haciendo, está contribuyendo a la propagación del evangelio. Porque probablemente el que tú ayudes en un área en la que de repente un grupo, un puñado de personas lo tiene que hacer porque no hay nadie más que levante la mano, si el contribuir ahí está permitiendo que alguien más siga compartiendo del evangelio. Siga compartiendo el evangelio. Y eso a veces sucede, por ejemplo, en el tema de las personas que se dedican a la escuela dominical. Porque hay gente que tiene que levantar la mano para poder atender a nuestros hijos, a nuestras hijas, mientras las personas pueden estar aquí escuchando el mensaje y aprendiendo más y creciendo en su fe. Pero si solo se quedan un puñado de personas, pues de repente es insuficiente. Entonces otra vez no está limitado a los que solamente predican o andan de evangelistas. Ahora bien, pues si dejáramos la historia ahí, pues todo estaría color de rosa, podríamos terminar ahí el mensaje y decir, todo iba marchando bien, la gente creía, los discípulos crecían, los sacerdotes se convertían, podríamos ponerle un pausa, cerrarlo y decir, muy bien, todo iba marchando bien, pero no. Lamentablemente, pues tiene que venir el arresto de un Esteban. Y lo peor, con engaños y mentiras, como lo solían hacer. Entonces, si continuamos la lectura, dice el verso 8 al 10, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Ahora aquí se está mencionando un grupo de judíos, diferentes tipos de judíos, de diferentes regiones, de diferentes grupos, pero al final del día todos están con un propósito en particular, que es el hacer señalamientos a un Esteban. Y antes de entrar al mero arresto, algo que yo veo aquí es que Esteban no se limitó a servir mesas. Probablemente esa fue la tarea que le encomendaron, y estoy seguro que lo hizo muy bien. Pero dice aquí también que hacía grandes prodigios y señales. Ahora, puede ser que hubieran milagros en la multiplicación de panes y peces, puede ser que estuviera pasando algo así, pero al final del día vemos a un Esteban activo, un Esteban que no se limitó a simplemente decir, bueno, a mí me encomendaron esto y se acabó y esto es lo que voy a hacer. Estaba dando lo mejor de sí y poniendo a la disposición de la iglesia los dones y talentos que Dios le había dado y la gracia y el poder que venía de parte de Dios.
Y la Biblia del Diario Vivir dice, por el poder del Espíritu Santo, Esteban fue un buen administrador, pero también fue un obrero milagroso y fue un evangelista. Porque dice también en ese versículo que estaba discutiendo con los judíos. Otra vez, no nada más estaba sirviendo las mesas, no solo estaba viendo prodigios y señales a través de sus manos, sino que también se ponía al tú por tú con los judíos que le decían de qué se trataba. Y estaba ahí discutiendo con ellos. Y entonces la pregunta podría ser es si tú estás dispuesto o dispuesta a servir a la iglesia de Cristo de múltiples maneras, donde se necesite, en donde se identifique la necesidad. Y obviamente en la propagación del evangelio, porque al final del día es lo que estamos viendo también con un Esteban. Versos 11 al 14 dice lo siguiente: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Lo que está pasando aquí en torno a Esteban es muy similar a lo que le pasó a Jesús. Muy similar. Es arrestado y es traído frente a las autoridades con testimonios falsos, con señalamientos falsos. Y una de las cosas, incluso hablando del tema de blasfemia, porque justo uno de los temas de la blasfemia, o una de las razones por las cuales se contempla aquí la blasfemia, es que muy probablemente ahí están presentes los saduceos, que eran una parte importante del concilio, y los saduceos solo estudiaban y solo creían lo que decía el Pentateuco, que estaba escrito por Moisés. Y entonces al momento de decir que blasfemaban contra Moisés, eso era un crimen, y esa blasfemia merecía la muerte. Entonces, si alguien blasfemaba contra lo que estaba en las Escrituras, y en particular contra Moisés y los escritos del Pentateuco, entonces en automático podía ser señalado como un criminal y en automático podría merecer la muerte. Y una muerte cruel como lo que le toca a Esteban. Entonces había una razón detrás por la cual decir: está blasfemando contra Moisés. Está blasfemando contra Moisés. En God Questions dice que surgió esta oposición, pero aquellos que discutían con Esteban no estaban a la altura de la sabiduría que el Espíritu Santo le había dado. Entonces los hombres decidieron acusar falsamente a Esteban, acusándolo de blasfemo y haciéndolo arrestar. Y eso es muy triste, lo que sucede cuando se presenta la verdad, y normalmente cuando se presenta la verdad y no hay manera de tumbar esa verdad, pues el chiste es atacar con mentiras y señalamientos falsos, trayendo incluso testimonios o testigos falsos, y en este caso incluso acusándolo de blasfemia, que no era así. Ahora, una vez que es arrestado y es presentado, Esteban va a presentar un discurso muy impresionante. Y sí vamos a leer el capítulo 7, pero lo vamos a ir haciendo de manera pausada para que veas lo que él está resaltando. Pero me voy a concentrar solo en un par de cosas importantes. Primero que nada, en el capítulo 7 de Hechos, el sumo sacerdote, ya una vez que le presentan a Esteban, dice: ¿es esto así? Es decir, ¿si es cierto que estás blasfemando contra Moisés? Y él le dijo: varones, hermanos y padres, oíd. Y de ahí se agarra todo el capítulo 7, un discurso muy impresionante. Ahora, antes de entrar allá a detalles, God Questions dice: Hechos 7 registra el testimonio de Esteban, que es quizás la historia más detallada y concisa de Israel y su relación con Dios de todas las Escrituras. Y ahorita tú vas a ver la cantidad de información que Esteban abarcó en este discurso.
En pantalla te voy a ir mostrando los nombres importantes que Esteban platica y no vamos a ir al Antiguo Testamento, pero ahí vienen los pasajes, los capítulos, los libros de donde está haciendo alusión Esteban mientras está dando este discurso. Ahora, no debes de olvidar que está frente a las autoridades religiosas más importantes. No debes de olvidar que mientras él está dando este discurso, está haciendo referencia a cosas que ellos conocen. Está citando el Antiguo Testamento, está recordando historia del pueblo de Israel. No les está hablando a gente que no conoce, pero ve la cantidad de temas que va a abarcar. Prácticamente todo el capítulo 7 está dedicado al discurso de Esteban y comienza hablando de Abraham. Vamos a hacer lectura, no va a aparecer en pantalla, pero yo lo leo. Cuando comienza a platicar en el verso 2 dice: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que les reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serían siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así a Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Entonces platica de Abraham, el padre de la fe. Desde ahí parte su discurso. Y como ustedes bien saben, Abraham, todo esto que nos resumió aquí en estos versos, ustedes lo pueden encontrar desde Génesis capítulo 12 hasta Génesis capítulo 25. A Abraham le hacen una promesa, a Abraham le dicen que va a tener descendencia, que se va a llamar Isaac, que aparece ahí en el verso 8. También habla de una promesa de una tierra y comienza el discurso poniendo sobre la mesa a Abraham, el padre de la fe. En el verso 8 se menciona un Isaac muy brevemente, pero era necesario hablar de Isaac para poder hablar de Jacob. Y entonces ahí en los versos 8, voy a adelantarme un poquito, de los versos 8 y 9, ahora dice Jacob a los 12 patriarcas. Verso 9, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y de los patriarcas conecta la historia con un José. Y vamos a dar lectura ya hasta los versos 16. Y Dios le libró a José de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José, y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Y sabes algo, mientras vas leyendo la historia, yo me imagino a los judíos que lo están escuchando, a los sacerdotes que están diciendo, sí, yo conozco esa historia. Yo he escuchado hablar de Abraham, por supuesto que sí, yo lo he enseñado. Claro, Isaac, el hijo de la promesa. Y de Isaac vienen los 12 patriarcas, nuestros padres. Y están ahí atentos al mensaje de Esteban y lo dice, pero ¿te acuerdas que vendieron a José, a su propio hermano? Entonces empieza a cambiar un poco la historia. Desde el padre de la fe,
con el hijo de la promesa, los patriarcas, y de repente entre ellos está vendido uno de sus hermanos que va a Egipto. Pero que sabemos muy bien en esa historia que Dios usa ese problema con José para traer una administración increíble en Egipto y satisfacer el problema del hambre y bendecir incluso a la propia casa de Israel. Pero la historia no se termina ahí. Esteban continúa y de repente dedica la mayor parte de su discurso a hablar de Moisés. Y en el verso 20, bueno, voy a leer desde el verso, ¿en cuál me quedé? En el 16, voy a continuar en el 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Y aquí comienza la historia de Moisés. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza, y entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Voy a repetir esa parte que viene ahí. El que recibió palabras de vida que darnos, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron, y Dios se apartó y los entregó a quien rindiese culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto,
como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Ahí voy a poner una pausa. Y yo creo que ya a estas alturas del partido en el discurso, algunas de las autoridades ya se les está revolviendo un poquito la panza. Porque entonces, cuando empieza a hablar de Moisés, y otra vez todos dicen, sí, yo también he platicado de Moisés. Si te acuerdas de Moisés, sí me acuerdo de Moisés. ¿Te acuerdas que fue rechazado su mensaje? Sí, claro que fue rechazado su mensaje, pero él fue el que los libertó. Pero nuevamente rechazan el mensaje de Moisés y empiezan a actuar en contra de lo que el mismo Dios les había dicho, y habla del incidente que sucede ahí con Aarón y el becerro, mientras Moisés está allá en el monte orando y recibiendo palabra de parte de Dios, y dicen, pues no sabemos dónde está Moisés, ¿qué te parece si hacemos un becerro? Ok, vamos a hacer un becerro y adorémoslo, y haznos al Dios que nos libró de Egipto. Y entonces empieza a conectar esta historia sobre un hombre enviado por Dios para traer un mensaje que dice ahí de palabras de vida para el pueblo, y que era rechazado, y que el pueblo decía, nosotros queremos hacer esto. Eso es lo que vamos a hacer. Y entonces, de conectar a Moisés, tiene que hablar también de Josué, porque si ustedes recordarán, es el que le toca recibir la estafeta. Y entonces en el verso 45, el cual, hablando de Moisés, el cual, recibido a su vez por vuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Y aparece aquí el personaje David, que era también bien conocido. Hablando de David, halló gracia delante de Dios y pidió proveer el tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces fíjate el recorrido que Esteban ha hecho desde el verso 1 o 2 hasta el verso 50, más o menos hasta aquí vamos. Ha platicado un resumen de la historia de Israel hasta el inicio del reinado de David y de su hijo Salomón. Y hizo una pausa muy especial con Moisés. En la Biblia del Diario Vivir dice, Esteban dio una extensa exposición acerca de la relación de Israel con Dios y sus profetas. Presentó 3 puntos principales. La historia de Israel es la historia de los hechos de Dios en el mundo. Los hombres adoraron a Dios mucho antes que hubiera un templo, porque Dios no vive en un templo. A Salomón le toca construir el templo, pero ya lo habían estado adorando. Y en el verso 3, la muerte de Jesús fue un ejemplo más de la rebelión de Israel y el rechazo de Dios, porque para allá vamos ahorita. Ahora, yo también lo que veo es que hay 3 señalamientos muy puntuales que Esteban le hace a su audiencia. Y es fácil poder echar el vistazo y decir, claro, estas autoridades religiosas ve cómo estaban fallando. Pero yo quiero que mientras vemos esos señalamientos, podamos hacer una reflexión personal y decir, híjole, ¿cuál de estos me queda a mí? ¿Cuál saco es el que yo me pongo? ¿De cuál de estos señalamientos yo tengo que venir delante de Dios y decir, perdóname? Porque los señalamientos habla de desobediencia, habla de rebelión e idolatría, y habla de la persecución y el asesinato a los profetas. Ahora, probablemente el último nos vamos a salir bien librados, porque yo creo que todos los que estamos aquí no andamos persiguiendo a nadie, ni queriendo asesinar a ningún buen cristiano. Quiero pensar. Espero que sea así. Pero probablemente los 2 primeros habría que cuestionarnos un par de cosas. Porque mira, la Biblia del Diario Vivir dice, Esteban no se defendió.
¿Te acuerdas cuál fue la pregunta del sacerdote? ¿De qué lo estaban acusando a Esteban? De blasfemar contra Moisés. Esteban hubiera podido venir delante del sacerdote y decir, a ver, un momento, yo no estoy blasfemando a nadie. Y que me presenten aquí los argumentos, yo no estoy blasfemando. Esteban no se defiende. Esteban lo que hace es que toma el papel de ofensiva. Y se aferra a la oportunidad para resumir sus enseñanzas acerca de Jesús. Esteban acusó a los líderes religiosos por fallar en obedecer las leyes de Dios, las leyes que ellos con orgullo manifestaban seguir meticulosamente. Porque acuérdate con quién está hablando. Esta fue la misma acusación que Jesús elevó en contra de ellos. Y entonces cuando hablamos de desobediencia, lo que vemos es esto. Esteban señaló que Dios siempre respetó la parte que le correspondía en la promesa hecha, pero Israel falló una y otra vez. Porque cuando comienza platicando de Abraham, comienza hablando del pacto de la circuncisión, que el mismo Abraham tuvo que obedecer y después lo siguieron haciendo con sus descendencias. Y dice, a pesar de que los judíos contemporáneos de Esteban seguían adhiriéndose a la ceremonia de la circuncisión, eran negligentes en obedecer. Sí, muy circuncisos, porque así tachaban a los paganos, esos incircuncisos. Los corazones de la gente eran los que requerían la circuncisión, porque estaban lejos de Dios. Su falta de fe y obediencia significaban su fallo en guardar la parte del pacto que les correspondía. Porque acuérdate, cuando se trataba de los líderes religiosos, los escribas, los fariseos, etcétera, diezmaban hasta las especias. Yo siempre he visualizado eso en mi mente y digo, wow, qué impresionante que diezmaran hasta las especias. Ahora, imagínate los que tienen especias en sus cocinas, en sus frasquitos o en sus bolsitas, y que te tomaras el tiempo cuando te revenían esos recursos a tu casa de decir, 5 clavos de diezmo de mi bolsita de clavos. Y ahí están los 5 clavos de la bolsa. Y luego sacar la pimienta y decir, este es el diezmo de la pimienta. Y yo creo que con unas se batalla más que con otras, ¿no? Tal vez los clavos, pues como quiera los cuentas. Pero imagínate estar diezmando pimienta, estar diezmando semilla de mostaza. No me imagino el tiempo que tenían que dedicar para apartar sus diezmos de las especies, porque iban a cumplir lo que decía la ley. Felicidades, está increíble esa parte, pero había una desobediencia hacia otras cosas, había un trato cruel hacia otras personas, no había misericordia, no había bondad, pero cumplían lo que decía la ley y estaban siendo desobedientes. No solo eso, también vemos unos mensajes que tienen que ver con rebelión e idolatría. Dice, a lo largo de su discurso les recordó repetidamente su continua rebelión e idolatría, a pesar de las poderosas obras de Dios en las que fueron testigos oculares, acusándoles así de su propia historia, que hizo que se irritaran hasta que no quisieran oír más. Porque menciona claramente lo que sucede con un Moisés. Han visto la mano poderosa de Dios librándoles del pueblo de Egipto. Y apenas llevan unos cuantos años afuera y ya están pidiendo a quién adorar. Y entonces se mencionan por ahí, en el verso 42, al ejército del cielo. Y el ejército del cielo era la práctica de adorar deidades asociadas con estrellas y planetas. ¿Te suena algo que la gente sigue haciendo hoy? Sí, la gente sigue buscando cómo adorar a las estrellas y los planetas, y si no se alinearon los planetas ese día, híjole, tu día fracasó. Y si no consultaste lo que decían las estrellas para ti ese día, pues por eso tomaste una mala decisión. Entonces se menciona ahí el ejército del cielo en el verso 42, se menciona a Moloch,
que era el dios asociado con el sacrificio de niños. Y es interesante que se menciona a Moloch cuando un Moisés tuvo que ser librado de la muerte de los niños. Dios lo libró de eso y Dios lo utilizó grandemente. Y ahora tal vez no hablamos de un Moloch hoy día, pero cómo ha permeado el problema del aborto, por ejemplo. Hay un sacrificio de niños constantemente. Tal vez no necesariamente que se le ofrezcan a un Dios, pero está permitido. Está sumamente tolerado. Y también se habla de un Renfán, ahí en el verso 43, que era una deidad pagana, puede ser vinculado con Saturno, puede ser un dios egipcio, pero este era un dios que adoraban secretamente los israelitas en el desierto. Y me los imagino perfectamente. Me imagino así reuniéndose por ahí, dándole gracias a Renfán porque los ha librado de las garras de Faraón, en lugar de reconocer de dónde venía su libertador, quién era su libertador, de dónde venía la salvación. De hecho, estoy convencido también, si ustedes se acuerdan de esa escena de Moisés, donde tiene que tomar esta vara y que era una serpiente enroscada, y si eran mordidos por una serpiente en el desierto, tenían que voltear a ver a esa vara que después se simboliza con la cruz. Esa vara no era una vara para generar un ídolo. Esa vara con esa serpiente enroscada, que tal vez me estoy desviando un poco el tema, pero esa vara con esa serpiente enroscada se sigue utilizando hoy día como un símbolo de la medicina. Hay muchos doctores y muchas clínicas que ocupan ese símbolo de una serpiente enroscada, viene desde allá. Pero era un modelo de fe, porque en el desierto, si te mordía una serpiente, no tenías manera de correr al doctor. No le llamabas al 911 y que te recogiera la ambulancia y te llevara de las emergencias. No había ni siquiera farmacia del ahorro a 2 cuadras para ver si te aplicaban una inyección ahí de cura contra el veneno de la serpiente. Era o creías lo que Dios le había dicho a Moisés y la instrucción de Moisés al pueblo, y volteabas a ver a ese palo con esa serpiente y creías que había salvación, o ahí te quedabas. Y la razón por la cual lo estoy mencionando es que estoy seguro que a los pocos días ya vendían el dije de la serpiente enroscada, ya vendían el llavero, ya vendían algo para venerar a la serpiente enroscada, porque la idolatría está ahí permeada por el pecado, por todos lados. Y entonces termina el discurso Esteban con unas fuertes declaraciones. Ya hablamos del tema de desobediencia, ya hablábamos del tema de rebelión e idolatría, y tal vez podríamos cerrar la pinza y decir, claro, y entonces todo el mundo podría opinar que el pueblo de Israel fue una bola de desobedientes. Pero cierra de una manera contundente Esteban diciendo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Básicamente le está diciendo, ustedes son igualitos que el pueblo de Israel, que desobedeció, que se rebeló y que incluso cometió idolatría. Son iguales. Así está terminando el discurso de Esteban. El discurso de Esteban fue una acusación contra Israel y su fracaso como el pueblo escogido de Dios, a quien le había dado la ley, las cosas santas y la promesa del Mesías. Naturalmente, estas acusaciones, aunque ciertas, no fueron bien recibidas por los judíos. Pues no, a nadie le va a gustar que le digan tú eres igualito que tus padres, así le decimos a nuestros hijos, ¿no? Cuando vemos cosas que no, es igualito a su padre, y el otro le dice, es que es igualito a su mamá. Aquí le está diciendo, son igualitos. Y en los versos 52 y 53 dice,
¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Digo, si ya estaba cerrando con todo, dijo, pues ya me voy, ya, vámonos con todo. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, hablando de Jesús, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Aquí está haciendo referencia a la persecución y al asesinato de profetas. Dios inspira a Esteban para hablar con denuedo, acusando acertadamente a Israel de no reconocer a Jesús, rechazándole y asesinándolo como habían asesinado a Zacarías y a otros profetas y hombres fieles a lo largo de sus generaciones. Y yo solo quiero mencionar algunos, no es una lista exhaustiva, pero es para que te des una idea de profetas que fueron asesinados. El profeta Urías, el profeta Jeremías, el profeta Isaías, el profeta Amós, el profeta Zacarías, que es distinto, es un Zacarías diferente al que escribe Zacarías, el profeta Elías y obviamente Jesucristo. La lista podría continuar. Pero por eso la pregunta es, ¿a quién no mataron? Tal vez la respuesta sería a aquellos profetas falsos que sí se acomodaron a lo que el pueblo quería escuchar, porque eso también lo vemos a lo largo de la Escritura. Hay profetas que eran rechazados y que mejor le decían, ¿no nos puedes decir esto? Y entonces sí venían otros profetas y decían, ok, esto es lo que sí queríamos escuchar. Pero Esteban pregunta, ¿a quiénes no rechazaron y a quiénes no mataron? Pues a los profetas verdaderos de Dios fueron perseguidos y fueron asesinados. Y una de las preguntas, echando un vistazo a Esteban que nos podríamos hacer, es que si estarías dispuesto a compartir del evangelio aunque pudiera costarte todo. Ahora, Esteban sabía que el ser acusado de blasfemia iba a ser considerado un crimen y en consecuencia iba a recibir la muerte. Y hubiera podido hacer algo distinto para librarse probablemente, porque estaba frente al sumo sacerdote que le decía, ¿tienes algo que decir? Pero Esteban ocupó ese espacio para compartir de una manera como pocas la podemos observar. Y entonces llegamos al último bloque de este mensaje que tiene que ver con su muerte. Últimos versículos del capítulo 7. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. O sea, imagínate cómo está ese coraje que le está hasta crujiendo ahí la mandíbula. No pueden resistir del coraje de lo que están escuchando. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Versículo 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Versículo 1 del capítulo 8, la primera parte dice, y Saulo consentía en su muerte. Ahora, de manera similar a la forma en la que es acusado, como Jesús fue acusado después de que es arrestado, de una manera muy similar, Esteban da últimas palabras antes de morir, encomendándose y además pidiendo perdón o pidiendo que se perdonara a estos hombres que no sabían lo que estaban haciendo. Esteban estaba imitando al Señor Jesucristo en el último momento previo a morir.
La Biblia del Diario Vivir dice, al morir Esteban, habló palabras muy similares a las palabras de Jesús en la cruz. Los primeros cristianos se gozaban al sufrir como Jesús sufrió, porque eso significaba que les tenían por dignos. Esteban estaba listo para sufrir como Jesús, aún al punto de pedir perdón por sus asesinos. Esta actitud perdonadora viene solo del Espíritu Santo. Nos cuesta trabajo pedir perdón y ni siquiera es gente que nos está haciendo un daño tan terrible como el de causarnos nuestra muerte. La vida de Esteban, dice God Questions, y más aún su muerte debe ser un ejemplo de cómo cada creyente debe esforzarse por vivir comprometido con el Señor aún frente a la muerte, fiel para predicar el Evangelio con denuedo, conocedor de la verdad de Dios y dispuesto a ser usado por Dios para su plan y propósito. El testimonio de Esteban sigue siendo un faro, una luz para un mundo perdido y moribundo. Esteban es considerado el primer mártir cristiano. Y esa muerte, si nos quedáramos ahí, diríamos, híjole, qué lamentable. Asesinaron a un hombre justo, asesinaron a un verdadero creyente, asesinaron a un seguidor de Jesús. Pero lo que vemos es que con su muerte inicia una persecución. Que también podríamos decir, híjole, no, qué mal. Los cristianos de la iglesia primitiva perseguidos. Pero vemos al menos 3 cosas que son resultado inmediato de la muerte de un Esteban. Y que es cuando en nuestra falta de comprensión tenemos que recordar que todas las cosas funcionan para bien para aquellos que aman al Señor, aun cuando no lo comprendemos del todo. Porque en próximas semanas vamos a ver lo siguiente. Una vez que muere Esteban y comienza la persecución de una manera radical, está el primer viaje evangelístico de Felipe, que vamos a ver después. En medio de esa persecución se convierte Saulo, que estuvo ahí diciendo que se muera Esteban. Y en medio de todo esto también está el viaje misionero de Pedro, en los capítulos 9 al 11 de Hechos, y hay la fundación de la iglesia en Antioquía y Siria en el capítulo 11. De manera inmediata al asesinato de un hombre que probablemente no debía haber muerto, pero que también Dios tenía un propósito detrás de ello. Y entonces la muerte de Esteban no fue en vano. La muerte de Esteban no fue en vano. Dios cumplió un propósito aún en la muerte de un hombre como Esteban. Y así como podríamos visualizar estas 4 cosas que ocurrieron en la iglesia primitiva y que van a tener un impacto para la iglesia en general, pues tal vez nos tendríamos que quedar con la pregunta, nosotros o tú, ¿qué debes o qué puedes aprender de este testimonio de Esteban? Probablemente ya haya algo de lo que hemos platicado el día de hoy. Y como decía al inicio, no sabemos el nombre de sus padres, no sabemos si estaba casado, no sabemos si tuvo hijos, pero lo que sí sabemos en Hechos 6 y en Hechos 7 es que su vida fue utilizada, sus dones fueron puestos al servicio de la iglesia y que aún la muerte de Esteban cumplió un propósito más allá de lo que yo creo que él se pudiera haber imaginado. Y yo estoy seguro que hay algo que puedas visualizar de su vida para decir, yo debo aprender más de esto, yo debo apropiarme más de esto, yo tengo que pedir ayuda a Dios en esto. Y que pudiéramos visualizarlo a él como un gran hombre de fe, un ejemplo a seguir. Señor, yo te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por personas como Esteban, que estaban comprometidos con el Evangelio, que te creían a ti, Señor, que dependían de tu gracia y de tu poder, de tu Espíritu Santo para decir lo que tenían que decir y para actuar y hacer lo que habían sido llamados a hacer. Y yo te pido que tú llenes tu iglesia con hombres y mujeres como un Esteban,
llenos de ti, Señor, creyéndote a ti, sirviéndote a ti, Señor. Gracias por la vida de Esteban, que a años de distancia podemos seguir platicando y aprendiendo de él, y que sigue teniendo un impacto para tu iglesia, Señor. Te doy gracias por tu palabra y bendigo a cada una de las personas que estuvo aquí. Nosotros sabemos tal vez las áreas en las cuales tenemos que trabajar, y yo te pido de tu Espíritu Santo y de tu sabiduría para poder trabajar en eso que debe ser cambiado, Señor. Te lo pido y agradezco en el nombre de Cristo Jesús, y toda la iglesia dice amén. Que Dios les bendiga.